Vamos a realizar la simulación de un amplificador de voltaje utilizando el paquete o el software Workbench, que es un software utilizado en la simulación de circuitos electrónicos. Aquí tenemos en este paquete Workbench montado este circuito. Es un amplificador de voltaje con el emisor puesto a tierra directamente, un transistor 2N3904, la resistencia de colector, la resistencia de base y la fuente de polarización. Colocamos los instrumentos virtuales, aquí el amperímetro y un voltímetro, con el fin de medir la corriente de colector que pasa por el transistor, la corriente de base y el voltaje que hay entre el colector y el emisor. Los instrumentos nos dicen que la corriente de colector es aproximadamente 6 mA, la corriente de base de 31 microamperios y el voltaje de colector emisor aproximadamente de 6 voltios, con una fuente de voltaje de polarización del colector de 12 voltios. Ahora a ese circuito amplificador le vamos a inyectar a la entrada una fuente de voltaje, o mejor, un generador de voltaje que tiene un valor de 10 milivoltios de voltaje RMS y una frecuencia de 1 kHz, o sea de 1000 Hz, a través de un condensador o un filtro de 22 microfaradios a la entrada y otro condensador de 22 microfaradios polarizado a la salida. Deben tener estos signos de polarización tal como está ahí, porque estos condensadores sirven para bloquear la corriente continua que viene hacia la base del transistor para que no se devuelva al generador. Entonces aquí se bloquea, e igual a la salida colocamos un condensador con esta polaridad para bloquear la corriente continua. O sea que la corriente de entrada alterna o voltaje de entrada alterna pasa por el condensador, porque el condensador deja pasar la corriente alterna, e igual a la salida deja pasar aquí la señal de salida. Entonces tenemos aquí, vamos a mirar la señal de salida y aquí tenemos el generador de entrada. Colocamos entonces un osciloscopio en el canal A, vamos a colocar la salida, o sea en el colector, y en el canal B, que es esta línea, le vamos a conectar la entrada que entra por la base del transistor y la tierra del osciloscopio. La señal obtenida es la siguiente. Aquí tenemos las dos señales. Esta es la entrada y la más grande pues es la salida. Observamos aquí las mediciones. Este es B sub A, o sea el canal A, que dijimos que era la salida, el canal A es la salida y el canal B es la entrada. Aquí tenemos entonces las mediciones que nos da el osciloscopio, BA1 y BA2. O sea, BA1 es este punto y BA2 nos mide este cursor. Aquí tenemos dos cursores, el cursor 2 y el cursor 1. Aquí lo que nos importa entonces es medir la amplificación, o sea el voltaje pico a pico que tenemos en la salida, o sea de un pico al otro, es aproximadamente 5 voltios, observen, casi 5 voltios. Y a la entrada tenemos una señal pico a pico, o sea recuerden que el canal B está conectado a la entrada, de menos 28 milivoltios. Entonces fíjense que tenemos 5 voltios a la salida y una señal de entrada muy pequeñita. Observen que aquí tanto el voltaje de salida como la señal de entrada están desfasados 180 grados. Por eso es
el menos aquí, o si este es positivo, aquí nos sale negativo. De todas maneras, observen aquí que la señal de entrada, si es esta, el pico negativo está acá. En cambio la salida, el pico positivo está acá. O sea que están bien en contrafase. Cuando aquí es positivo, este es negativo. O sea que la fase es 180 grados. Por eso el valor negativo. Si queremos hallar la ganancia, si esto es aproximadamente 5 y este es 28 milivoltios, podemos usar la calculadora. 5 dividido por 0.028 milivoltios, y eso nos da una ganancia aproximada de 178, podemos decir casi 180 voltios. Esa sería la ganancia de ese amplificador de voltaje. Seguidamente tenemos otro montaje, pero ya tenemos la resistencia de base distribuida en dos. Esta es la resistencia de base 1, la resistencia de base 2. Adicionamos una resistencia de emisor de 220 ohmios y la resistencia de colector ahora es 820 ohmios. El mismo transistor, tomamos la medida. Ahora el voltaje de colector emisor es de 5.4 voltios. La corriente de base es 33 microamperios. La fuente sigue siendo 12 voltios. Entonces, simulamos de esa forma, podemos hallar los voltajes y las corrientes. Ahora vamos a mirar la amplificación. Fíjese que es el mismo amplificador, pero adicionamos los dos condensadores, uno de salida y el condensador de entrada, y además otro condensador de 100 microfaradios con el fin de puentear la corriente alterna. O sea, como un condensador pasa la corriente alterna, entonces esto lo que hace es como cortocircuitar el paso de la corriente alterna, más no la corriente continua, porque recordemos que la corriente continua es un circuito abierto si pasa por un condensador. O sea que esta resistencia influye en la polarización del transistor, pero no influye en la amplificación, porque este condensador hace que el emisor esté prácticamente conectado a tierra. Ahí tenemos lo mismo. En el canal A vamos a conectar el colector hacia la salida, y en el canal B vamos a conectar la entrada, o sea la señal que entra a la base. Estas son las señales obtenidas en el osciloscopio, que es un instrumento virtual que usa Workbench. Igual que en el caso anterior, ahí tenemos, miren, que la salida es aproximadamente 4 voltios y la entrada es aproximadamente 28 milivoltios. Fíjense que otra vez existe un desfase de 180 grados entre la señal de entrada y la señal de salida. Los picos son diferentes. Si esta señal tiene el pico acá negativo, la otra la tiene aquí positivo. Bien, están en contrafase. Podemos igualmente calcular la amplificación del voltaje. Entonces tenemos que el voltaje de salida es 4, más o menos 4, y la entrada es 28 milivoltios, o sea, 0.028, y nos da una amplificación de aproximadamente 143. 143 es una cantidad adimensional porque es voltaje de salida sobre voltaje de entrada, o sea que los voltios se simplifican y por eso queda simplemente que la ganancia de voltaje en este caso es aproximadamente 143.